Saludos compañeros. Vamos a iniciar la charla de soluciones fotovoltaicas. El objetivo de esta charla es afianzar conocimientos y adquirir nuevas herramientas conceptuales para desenvolvernos mejor en la comercialización de estos productos. Se requieren ciertos conocimientos técnicos, pero la he preparado de tal forma que se haga lo más sencillo posible poder adquirir los conocimientos sobre los equipos y soluciones. Mi nombre es Jorge Viteri Torres. Empezamos. Bien, las soluciones fotovoltaicas están compuestas de diferentes elementos. Aquí en pantalla les pongo algunos. Casi todos los que comercializamos acá en sí se usan. Paneles solares, controlador de carga, conectores, baterías, inversores simples e inversores off-grid. Poco a poco iremos viendo características y funcionalidad de cada uno de ellos. Paneles solares. Bueno, el panel es la parte inicial del sistema. El panel es el encargado de tomar la radiación solar, toda la energía que viene desde el sol en forma de radiación, y convertirla, mediante un proceso químico, convertirla en energía eléctrica. Entonces, en su cara principal van a haber celdas que van a atrapar esta radiación, y en su parte posterior van a haber dos terminales, cables con conectores positivos y negativos, por donde vamos a obtener ya la energía eléctrica. De estos paneles hay dos tipos: policristalinos y monocristalinos. Bien, hemos comercializado los dos. Actualmente estamos comercializando los monocristalinos. Los monocristalinos tienen una ventaja, que al ser en su construcción, en su fabricación, con el silicio más puro, se puede tener un mayor rendimiento. O sea, podemos tener la misma potencia que un panel poli en un área menor. Es decir, estos paneles van a tener menores dimensiones que los policristalinos. Además de las dimensiones, en estos paneles hay una diferencia física. Como pueden observar, las dos imágenes difieren un poco, ¿no? Por ejemplo, los policristalinos son líneas rectas, las celdas son exactamente cuadradas, mientras que los monocristalinos tienen unos pequeños cortes en las puntas de las celdas, lo que le da un poco de mayor eficiencia también. Okay. En la parte posterior de cada panel, todos los paneles vamos a encontrar esta información, una placa así, en la que nos va a describir la marca del panel, el tipo de panel. Mono quiere decir que es monocristalino. Si dijera poli, sería uno policristalino. El modelo. A continuación tenemos la potencia. Tolerancia quiere decir lo que puede producir el panel como mínimo y como máximo. Veremos que este panel puede como mínimo producir 0 vatios. Por ejemplo, en la noche, cuando no hay nada de radiación, este panel generará 0 vatios, 0 corriente. Y como máximo, en su mayor punto, puede generar 5 vatios adicionales. Es decir, puede llegar a producir hasta 125 vatios. Voltaje de circuito abierto, 22.5 voltios. Este voltaje quiere decir que cuando el panel no tengo conectado a nada, no está alimentando nada, está vacío, está abierto los terminales, yo pongo un dispositivo de medición en estos terminales y yo voy a medir 22 o 23 voltios. Bien, a diferencia del voltaje real, que es 18, en este caso, es el voltaje cuando yo ya tengo conectado un circuito luego del panel, es decir, ya tengo ahí alimentando algún sistema. Entonces el voltaje real va a ser 18 voltios. Luego viene la corriente de cortocircuito, es decir, es la corriente máxima que se puede generar entre esos terminales. Es decir, si no hay nada de carga, yo uno el positivo con el negativo, en ese punto se me va a crear una chispa, la corriente máxima, y puede llegar hasta 7 amperios. 7.21 amperios. Luego tenemos la corriente máxima real, es decir, cuando me está generando los 120 o 125 vatios, la corriente real, su punto máximo,
ya con carga puede generar hasta 6.67 amperios. Bueno, eso quiere decir cada uno de estos términos. Y también hay otros secundarios de menor importancia, pero igual nos indican, por ejemplo, que este panel en serie, conectando un panel con otro tipo cascada, entonces máximo se puede tener hasta 1000 voltios. No puedo producir más de eso porque las celdas no aguantan, los conectores no aguantan. El fusible interno de este panel máximo puede soportar hasta 15 amperios. Ya son más, estos de aquí que están bajo la rayita son más datos de protección, es decir, los máximos que puede soportar. Bueno, de ahí tenemos el peso. Cada panel pesa 6.5 kilogramos. Y las dimensiones, ¿no? 67 por 97 con un espesor de 30 milímetros. Bueno, esos son datos principales que cada uno tiene su importancia para algún procedimiento. Por ejemplo, el peso y las dimensiones nos importan para realizar la estructura que va a soportar el o los paneles. Repito, este dato va a encontrar en cualquier panel de cualquier fabricante. Siempre tiene que encontrar estos datos y el cliente tendrá que ver estos datos antes de hacer su instalación. O sea, siempre recomendarle al cliente crearle esa cultura de que él verifique cuánta potencia tiene el panel, a qué voltaje se conecta, cuánta corriente puede producir. Ok, vamos a verla sobre la conectividad eléctrica. En esta parte estamos viendo la parte posterior de un panel solar. Todo panel solar en su parte posterior va a traer esta cajita. Esta cajita negra. Dentro de esta cajita negra están las conexiones eléctricas y hay un pequeño elemento de protección que me va a impedir que el panel se dañe por alguna sobrecarga o el panel se dañe si se unen estos dos positivos con negativo. Hay un elemento que me va a evitar el daño del panel por cortocircuito. Además van a tener sus terminales. De esta cajita van a salir los terminales positivo y vamos a tener también el terminal negativo. Cada terminal tiene su conector diferente, no son iguales, justamente para impedir equivocación o cambio en la polaridad. Además viene con una etiqueta indicando la polaridad. Por ejemplo, este sería el positivo y este sería el negativo. Estos conectores de aquí se llaman MC4, o sea, ya vienen con el panel. Pero para nosotros conectarnos a partir de estos conectores, conectarnos al resto del circuito, necesitamos unos conectores similares. Un conector que entrará en el positivo y un conector que entrará al negativo. Estos conectores se venden por separado y se llaman MC4. Vamos a ver un videito donde se explica algo sobre esto. Ok, bien, ahí estamos viendo la parte posterior de los paneles, en donde tenemos la conexión eléctrica de los paneles. Aquí tenemos el terminal negativo, como pueden ver viene marcado. Acá tenemos el terminal positivo, también viene marcado. Acá tenemos el otro panel, así mismo su terminal negativo y su terminal positivo. Entonces hay dos tipos de conexiones que se pueden hacer. Por ejemplo, serie, cuando yo uno el positivo de uno con el negativo de otro. Ven que por su forma caben exactamente. ¿Ven? Este sería como una especie de macho y este sería como una hembra. Asimismo el positivo acá, macho, y el negativo acá, hembra. O sea, yo puedo unir positivo con negativo, entonces estaría haciendo una conexión seria. Si yo hago esa conexión, ¿qué va a pasar con los voltajes? Pueden ver aquí, este es de 18 voltios y este es de 18 voltios. Si yo uno este positivo con este negativo, yo voy a medir entre los terminales que me quedan libres, este positivo de acá y este negativo de acá, yo voy a medir 36 voltios. Esa es una conexión en serie. Ahora si yo hago una conexión en paralelo, que significa unir este positivo con este positivo y este negativo lo uno con este negativo, esta es una conexión en paralelo. En ese caso el voltaje se va a mantener en 18, pero la corriente que puede ofrecer este panel, su máxima corriente, que es 6.7, se va a sumar.
Entonces yo voy a tener aproximadamente 14 amperios hacia el controlador de carga. Bien, entonces aquí es donde vienen a utilizarse los conectores MC4 2-1 o MC4 3-1. Si yo quiero unir el positivo con el positivo para aumentar la corriente, y así mismo el negativo con el negativo. Ok, ahí vimos en este punto algo de la conectividad, cómo sería. Acá, por ejemplo, tenemos los conectores MC4. Cuando es un solo panel, podemos utilizar esta pareja de conectores que los conectamos juntamente a los conectores que ya salen del panel. Entonces, ya de esta parte de aquí, ya saldría un cablecito positivo y de acá ya saldría un cablecito negativo hacia el controlador de carga. Entonces para eso nos sirven los conectores MC4, para adaptarnos al panel. Pero como se explica en el video, cuando son más paneles, quiero hacer una conexión paralelo. Entonces ahí voy a necesitar una conexión especial, un accesorio especial que también no tenemos, que son los conectores MC4 2-1 y MC4 3-1. Lo que nos permiten estos conectores es hacer conexiones en paralelo. Por ejemplo, en el conexión 2-1, por ejemplo, puedo poner aquí un positivo de un panel, acá el positivo del otro panel, y aquí voy a tener ya la salida en la que ya viene la corriente sumada, ¿no? Por ejemplo, si un panel me da 7, el otro me da 7, por este cablecito de salida voy a tener ya los 14 amperios. Lo mismo para el terminal negativo. Y también en el MC4 3-1 me va a permitir poner 3 paneles. O sea, es decir, yo puedo poner 3 positivos, 3 negativos y tener una sola resultante. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos los conectores MC4 3-1. No tengo el MC4 2-1 porque se ha terminado aparentemente, pero con este podemos hacer el ejemplo. En este caso yo quiero hacer una conexión de paneles en paralelo y me toca unir los dos positivos y los dos negativos. Entonces, estos conectores vienen en pareja. Como pueden ver, vienen 3 unidos en uno solo. ¿Ven? Entonces aquí me quedaría el 1 positivo. ¿Ven? Exactamente, ahí entraría el 1 positivo y en el otro entraría el otro positivo. ¿Okay? Y como pueden ver, aquí saldría ya un solo positivo. Lo mismo pasaría con el negativo. Aquí en uno de estos terminales iría un negativo conectado ahí. En el otro terminal iría el otro negativo. ¿Ven? Entonces estaría uniendo 2 negativos en uno solo. Y aquí me saldría un solo negativo. Pero ven que ahí no va un cable directo. ¿Ven? Ahí no entraría un cable. Ahí entraría un conector MC4. Listo, entonces ahí vimos cómo sería la conexión. Esto es útil para 2 o 3 paneles. Es decir, si en una instalación yo tengo 4 paneles y tengo que dividirlos en 2 controladores, entonces yo voy a unir paneles de 2 en 2. 2 paneles, uno con los conectores MC4 2-1 y los otros 2 paneles con otros 2 conectores MC4 2-1. Vale indicar que estos conectores vienen en pareja. Como son diferentes el positivo y el negativo, ya el cliente compra la pareja. Asimismo el 3-1 también. Igual con el MC4 simple, vienen en pareja. Tenemos aquí también los arreglos de paneles para entender un poco más sobre los arreglos serie y paralelo. Bien, ok. Ahora veamos el arreglo en serie. ¿Cómo se hace el arreglo en serie? Como lo expliqué a breves rasgos, se une el negativo con el positivo. Entonces en los terminales restantes yo voy a tener un voltaje resultante. Es decir,
Si en un panel tengo 12 voltios y el otro me genera 12 voltios, la resultante entre estos dos, entre este positivo y el negativo, aquí voy a tener 24 voltios. ¿Ok? Por ejemplo, en el caso de nuestros paneles que producen 18 y 18, entre estos de aquí voy a tener 36 voltios. ¿Qué sucede con la corriente, con los amperios? Bueno, los amperios no cambian, no se suman, porque es una sola corriente que circula a través del positivo hacia el negativo, o viceversa. Entonces la corriente se va a mantener igual. Si el panel produce 6.6, pues va a ser la misma corriente, 6.6 amperios. Algo inverso se da en la conexión en paralelo, porque la conexión en paralelo lo que me hace es unir los dos positivos y los dos negativos entre sí, como se puede observar en la imagen. Entonces, si este panel me da 12 y este panel de acá me da 12 también, como están unidos los positivos y los negativos, yo voy a tener igual entre los dos resultantes 12 voltios. Eso va a permanecer igual. Pero lo que sí se va a aumentar, lo que se va a sumar es la corriente. Por ejemplo, aquí sale una corriente de 6.6. En el panel de acá también sale otra corriente de 6.6. Entonces en este borne yo voy a tener una resultante, si mido con respecto al de acá, de 13.2 amperios. O sea, en la conexión en serie la corriente es igual, se suman los voltajes, mientras que en la conexión en paralelo el voltaje es igual, se suman las corrientes. Yo haré el arreglo de paneles según como lo requiere mi sistema. Hay sistemas que van a trabajar a 12 voltios, entonces las conexiones que yo pueda hacer serán en paralelo, y hay sistemas que van a trabajar a 36 voltios o a 24 voltios. Entonces en ese caso las conexiones que yo voy a hacer pueden ser en serie. Pueden ser, digo, porque hay paneles que ya de por sí dan 36 voltios, como por ejemplo nuestro panel de 200 vatios. Pero si en algún momento se requiere trabajar a 36 voltios y no tenemos panel de 200 vatios, tranquilamente yo puedo unir en este sentido dos de 120, que cada uno me da 18. Al ponerlos en serie yo puedo ya tener los 36 voltios. Como las potencias siempre se suman, si yo tengo dos paneles de 120 vatios más 120 vatios, yo tendría 240 vatios. Lo mismo en la conexión en serie o en paralelo, las potencias siempre se van a sumar. Ok, ya hemos visto los paneles, los conectores. Luego de los conectores se adaptan al panel, baja esa energía para ser regulada, y el equipo que hace ese trabajo de la regulación de ese voltaje y almacenarlo en las baterías es el controlador de carga. Entonces esa es la función principal del controlador de carga. Como pueden observar en pantalla, este es el controlador modelo PC2024L, que es con el que nosotros contamos actualmente. Tiene una pantalla LCD y tiene un pequeño menú en el cual podemos configurar varios parámetros, por ejemplo como corriente de carga, voltaje máximo de descarga, voltaje de carga de las baterías. Podemos estar viendo el nivel de la batería. Todas esas funciones nos presenta el controlador de carga. Tiene aquí en esta etapa la entrada para los paneles. Aquí se conectan positivo y negativo de panel. Y acá ya la corriente que sale para cargar la batería. Y en estos dos bornes de aquí usted puede conectar una carga de 12 voltios, ya sea una cámara o una luz de 12 voltios. Y esto se puede temporizar. Es decir, se le puedo poner, que si es un reflector, le puedo configurar para que me trabaje unas 12 horas o 6 horas en el día. Esta salida puede ser temporizada. Además tiene puertos USB, donde yo tendré una salida de 5 voltios regulada, en la cual yo puedo conectar
a cargar mi teléfono celular, o puedo conectar estas camaritas Smart que se conectan a 5 voltios, ¿no? Que generalmente traen un cargador parecido al celular. Bueno, se alimentan de 5 voltios, yo las puedo conectar desde este punto. Entre sus características es tecnología PWM. En el mercado vamos a encontrar otra tecnología que es MPPT. Bueno, la nuestra es PWM, que es la más económica, tiene un menor rendimiento, pero para la utilidad que nosotros le damos está precisa, no hay problema. El límite corriente de este dispositivo es 20 amperios. Es decir, aquí en estas entradas de panel yo le puedo poner hasta 20 amperios. Es decir, si los paneles son de 120 vatios, que cada uno genera casi 7 amperios, yo máximo le podría poner dos paneles de 120 por cada controlador. Porque si ya pongo 3, ya estaría llegando o sobrepasando el límite que admite el controlador de carga. ¿Ok? Entonces, ese parámetro hay que tenerlo bien en cuenta para el momento del dimensionamiento. De acuerdo a la cantidad de paneles, la corriente que viene en los paneles, la cantidad de controladores que tengo que poner. Autoselección de voltaje de carga. Bueno, esto quiere decir que de acuerdo al voltaje que entre de paneles, voy a tener la salida de baterías. Es decir, si yo pongo aquí un voltaje de 18, me va a regular a 12 voltios. Si yo pongo aquí paneles de 36 voltios, me va a regular en la salida de baterías a 24. A esto se refiere a autoselección del voltaje de carga. Por eso, si yo voy a trabajar con paneles de 36, tengo que asegurarme de tener 24 en baterías, es decir, mínimo 2 baterías en serie. Si voy a trabajar con paneles de 18, por ejemplo, el de 50, 80 y 120 vatios, que emiten hasta 18 voltios, yo puedo trabajar simplemente con una batería. Pero si voy a poner el panel de 200 watts, este de aquí ya me da entre sus terminales 36 voltios, yo tendría que poner mínimo 2 baterías en serie para hacer aquí 24. Otro punto que he resaltado, selección manual de batería. Esto es importante porque según el tipo de batería, tiene diferentes parámetros de carga. Las baterías tienen 3 ciclos, ¿no? Que es carga, flotación y descarga. Entonces, según el tipo de batería, estos parámetros de voltaje y de corriente son diferentes. Varían por pequeñas cantidades, pero sí varían. Entonces uno selecciona el tipo de batería. Por ejemplo, batería de gel, de ciclo profundo, o batería líquida, batería ácida, o batería seca. Según el tipo de batería, uno selecciona para que se cargue correctamente. Entonces, en estos 3 niveles de carga, como les digo, van a haber parámetros, voltajes de carga diferentes según el tipo de batería. O sea, cuando la batería está descargada, el controlador le va a mandar mayor cantidad de corriente para que se cargue de una manera más rápida. Pero cuando la batería ya llega a su punto de carga, entonces simplemente va a mandar una pequeña corriente que es para mantenerla en ese nivel. Entonces, una vez que la batería empieza a descargarse, o sea, la carga está consumiendo, la batería envía un poco más de corriente. Entonces son 3 niveles que tiene de carga. Según el tipo de batería, son diferentes esos voltajes. Ahora tenemos las baterías. Las baterías es el corazón de la instalación, porque son las encargadas de acumular toda la energía que han producido los paneles y que han regulado los controladores de carga. Ellas las van a almacenar para que el sistema pueda mantenerse funcionando 24 horas. O sea, siempre esté activo, siempre haya energía ahí almacenada. Entonces, por eso es importante conocer los parámetros de nuestras baterías para poder hacer un excelente dimensionamiento y el sistema sea muy robusto y pueda soportar. Entonces, en baterías tenemos actualmente 3 modelos de 65 amperios, 100 amperios y 150 amperios. Bueno, su función principal es almacena la energía generada por los paneles y la entregan a la carga cuando los paneles ya no pueden suplir su alimentación. Es decir, una vez que ya baja la radiación, ya toda la carga se va a estar consumiendo de las baterías. Por ejemplo, toda la que se consume en la noche se va a estar consumiendo de las baterías porque ya no hay otra fuente de energía como los paneles solares. Y es aquí donde crece el consumo y la batería va a tener su mayor descarga. Y el banco de baterías debe estar calculado para que todas estas horas no hay energía, el sistema pueda estar activo. Características
están compuestas por un químico gelificado, es decir, no tienen líquido ni son sólidas, tienen un gel por dentro, lo que evita que se forme generalmente como se forman las baterías líquidas, corrosión, óxido o se riegue algún tipo de líquido. En estas baterías está libre de eso, está libre de ese tipo de mantenimiento. Siempre va a haber que darles un mantenimiento, limpieza de contactos, porque siempre se va a acumular algún tipo de suciedad, pero se tiene que, con el mantenimiento, limpiar. A veces cambiar conectores, cambiar terminales para que se siga transmitiendo la energía de manera limpia y no haya pérdidas. Son baterías de ciclo profundo. ¿Qué quiere decir? Que estas baterías pueden descargarse hasta el 85-90% sin sufrir daños en su estructura, como generalmente una batería de otro tipo le va a pasar. Si se descarga más del 80% de esa batería ya no va a servir. Entonces estas baterías de ciclo profundo pueden descargarse un poco más y luego volverse a cargar sin ningún problema. Esa es una ventaja de estas baterías con respecto a las baterías comunes y corrientes y más económicas. Estas baterías tienen 1200 ciclos de vida. Entonces, ¿qué es un ciclo? Un ciclo es, como les hablé, cuando la batería se descarga más del 80% y vuelve a cargar, se ha quemado un ciclo de vida de batería. Si esto pasa a diario, entonces diríamos que esta batería tiene 1200 días de vida. Aproximadamente pueden ser unos entre 3 y 4 años. Pero si nos aseguramos en nuestro dimensionamiento que las baterías no se descarguen mayor a ese porcentaje, entonces estamos aumentando la vida útil de nuestras baterías. Es decir, entonces en nuestro dimensionamiento podemos asegurarnos que las baterías máximo se puedan descargar hasta un 70%, entonces no estaremos quemando un ciclo de vida de nuestras baterías, a menos de que pase algo eventual y algún día se pueda descargar un poco más. De pronto hubo mayor consumo de lo normal, se formó algún daño, algún cortocircuito, las baterías se descargaron un poco más, pero si no va a pasar eso todos los días, entonces la vida útil de las baterías crecerá. Puede ser 5 o hasta de pronto más años. Según los requerimientos del sistema, entre las baterías también se hacen arreglos serie y arreglos en paralelo o mixtos. Tal como pasaba en los paneles, como se explica en la imagen, en un arreglo en serie la corriente es la misma, que va a circular de positivo hacia negativo y viceversa, no se va a alterar esa corriente. Por ejemplo, como tenemos aquí dos baterías de 100 amperios, si yo uno el positivo de una con el negativo de la otra, estoy haciendo este puente, entonces estoy haciendo una conexión serie. La corriente van a ser iguales 100 amperios, pero en voltaje entre los terminales restantes voy a tener 24 voltios. Es decir, en esa conexión voy a tener 24 voltios y 100 amperios. Mientras que si hago una conexión en serie, la corriente sí se va a alterar, pero el voltaje no, ya que se van a unir positivos y se van a unir negativos. Y entre las resultantes, entre positivo y negativo, yo voy a medir el mismo voltaje, en este caso 12 voltios. Pero la corriente sí se va a alterar. Las corrientes de ambas baterías se van a sumar. Es decir, tengo 100 amperios más 100 amperios, 200 amperios. Entonces en este arreglo, en paralelo, voy a tener en total 12 voltios, 200 amperios. Entonces yo también puedo hacer arreglos mixtos. En este caso, por ejemplo, yo puedo poner dos baterías en serie en paralelo con otras dos baterías en serie. Y en el total yo voy a tener 24 voltios, 200 amperios. Entonces estos arreglos se pueden hacer de acuerdo a cómo necesitamos que el sistema funcione. Por ejemplo, si vamos a trabajar a 12 voltios o con paneles de 18 voltios, necesitamos solo baterías en paralelo. No necesitamos hacer que crezca el voltaje, sino solo la corriente. En ese caso utilizaríamos esta conexión en paralelo. Y podríamos tener 12 voltios, 200 amperios. Podemos tener otra más, hasta 300 amperios. Yo creo que hasta 3 baterías en paralelo es lo óptimo. Ya luego de eso, ya según he leído, se empieza a perder mucho más un rendimiento de las baterías. También cuando utilizamos paneles de 24, como todas nuestras baterías son de 12, paneles de 36,
Entonces mínimo tendríamos que tener esta conexión para que el controlador de carga me envíe 24 y me cargue estas baterías. Entonces haríamos una conexión en serie. Y sin esta conexión necesitamos aumentar corriente, entonces pondríamos otro ramal en serie igualito al primero. No se admiten baterías diferentes en los arreglos, siempre tienen que ser iguales. Entonces pondríamos otro ramal en serie, ahí podríamos tener 24 voltios, 200 amperios. O podremos poner un tercer ramal en serie y tendríamos 24 voltios, 300 amperios. Entonces eso es lo óptimo en los arreglos serie paralelo. Muchas veces se requieren más baterías, entonces ahí tendríamos que estudiar la posibilidad de poner de pronto controladores de carga aparte para no estar aumentando los ramales en paralelo, porque como les digo, en los bancos se tiende a perder el rendimiento de las baterías. La corriente ya no va a ser la misma, no se van a cargar todos los ramales de manera igual, sino que de pronto ya el último ramal ya no se va a cargar correctamente. Ok, una vez que ya tenemos la energía almacenada en nuestro sistema, tenemos que invertirla para volver la corriente de consumo para nuestros dispositivos, que generalmente nuestros dispositivos van a consumir 120 voltios AC. Y esa es la función del inversor. Va a tomar la corriente directa almacenada en las baterías en 12 o en 24 voltios DC y la va a convertir en 120 voltios AC, que es corriente alterna. Generalmente la corriente que hay en nuestros hogares, ¿no? En nuestros tomacorrientes, donde uno enchufa su artefacto y este artefacto puede encender y puede funcionar. Este artefacto funciona a 120 voltios AC, a diferencia de, por ejemplo, dispositivos especiales como aires acondicionados que pueden funcionar a 240 voltios AC. Bueno, en ese caso todos los inversores que tenemos son para 120 voltios AC. No tenemos inversores para 240 voltios AC. Bien, en inversores tenemos tres tipos. Tenemos el home, off-grid y simple. Aquí les he puesto una reseña de cada uno. Por ejemplo, el home es recomendado para backup de energía, poco recomendado para sistemas aislados. O sea, vamos a ver qué es backup de energía. Backup de energía es un respaldo de energía, es decir, se fue la energía eléctrica en la casa o en tu local, entonces tú puedes mantener la energía conectando tu computadora, conectando tu congelador o tu refri, tu nevera al dispositivo inversor, y este inversor estará tomando energía de las baterías. Es decir, mientras hay energía eléctrica, se están cargando las baterías. Una vez que se fue la energía, entonces las baterías entran a suplir la energía de la carga, de manera que tu sistema siga en funcionamiento. Puede ser un circuito de iluminación, puede ser, si es un laboratorio de cómputo, puedes ponerle a las computadoras. Si de pronto tienes alguna tienda, puedes poner tus congeladores. Es recomendado para ese tipo de funcionamiento, para el respaldo de energía. Para sistemas aislados, generalmente no se recomienda, porque son dispositivos muy grandes, son dispositivos que tienen un alto autoconsumo, es decir, en el trabajo que hacen de estar invirtiendo la corriente para almacenarlas en las baterías, se están llevando un poco de corriente de las baterías. Entonces, cuando no hay energía y solo hay baterías, como en el caso de los sistemas aislados, su rendimiento va a ser muy bajo, es decir, van a tener un alto consumo de corriente, lo que perjudica al sistema porque van a hacer que las baterías se descarguen más rápido de lo que uno ha previsto, ¿no? Entonces generalmente no se recomiendan para sistemas aislados. Luego tenemos los off-grid. Los off-grid ya te pueden servir, además de backup de energía, te pueden servir como ahorro también de energía, y tampoco no son tan recomendados para sistemas aislados por el mismo motivo, porque son dispositivos grandes y tienen un alto autoconsumo cuando no hay energía eléctrica, ya que ellos están hechos para trabajar con energía eléctrica y sus principales funciones son backup de energía, o también pueden servir como ahorro de energía. En backup de energía, tal como el anterior, si se va la energía eléctrica,
Entonces pueden funcionarte como un UPS, ¿no? Se va la energía eléctrica y te van a mantener la energía de respaldo para que tu dispositivo siga funcionando. Tienen un modo de trabajo también que es ahorro de energía, en el cual les puedes poner paneles, porque estos ya tienen entradas de paneles. Le puedes poner paneles para que los paneles también te estén metiendo energía y cargando las baterías. En este modo de trabajo, lo que va a ser lo primordial en este off-grid es que no consuma de la energía eléctrica de la casa. Es decir, va a tratar de consumir la energía de los paneles. Si ya baja la radiación, va a consumir de las baterías. Solo cuando ya las baterías bajen del 50%, entonces ahí va a entrar la energía de la casa. Se cargan las baterías y otra vez desconecta la energía de la casa. Viene nuevamente el otro día y entra la energía de los paneles. De esa manera te está ahorrando en tarifa eléctrica. Tampoco no son tan recomendados para los sistemas aislados por los parámetros ya mencionados. Tienen un alto consumo de energía, entonces terminan descargando la batería antes de lo previsto y pueden causarnos error en nuestro dimensionamiento. Entonces cuando ya no se puede poner el inversor recomendado para sistemas aislados y necesitamos vender, entonces sí recomendado sobredimensionar el sistema, por lo menos en un 10% más. Es decir, si vamos a utilizar un dispositivo home o un dispositivo off-grid en un sistema aislado, por lo menos sobredimensionar en un 10% más el sistema, porque va a haber un consumo mayor de baterías. Y bueno, por último tenemos el inversor simple, que es el recomendado para los sistemas aislados, que es donde no hay energía eléctrica. Por ejemplo, el sistema rural, una camaronera, una finca, una hacienda, donde no llega la energía eléctrica y simplemente necesitamos energizar elementos de 120. Por ejemplo, queremos prender nuestra PTZ, queremos prender nuestra antena. Entonces utilizamos este inversor, que es el C30-112. Simplemente le entran 12 voltios y los invierte a 24. Es un inversor mucho más pequeño que va a tener un menor consumo de batería. Aquí les he puesto un cuadro comparativo de los modelos de los inversores con sus características. Por ejemplo, potencia, voltaje de salida, voltaje de entrada en AC, voltaje de paneles de entrada, corriente de paneles y corriente de batería. Voltaje de batería, perdón. Entonces ahí vemos cómo se comporta cada uno con estas características. Tenemos primero el inversor home, que es 1200 vatios. Le entran 120 voltios AC. Así mismo salen 120 voltios AC. No tiene entrada para paneles, por lo tanto no tiene límite de corriente de paneles. Y en batería se alimenta de 24 voltios. Luego vienen los off-grid de 300, 1000, 1500 y 2000 vatios que tienen características similares. Entonces pueden observar. En el PV input, que es la entrada de voltaje de panel, tienen 18 voltios, el 0.3K y el 1021. Y en salida de batería son 12 voltios. ¿Ok? Entonces tener bien en cuenta ese detalle. Luego vienen los 1522 y 2022, características similares, pero en entrada de panel tienen 36 voltios y en salida de baterías tienen 24 voltios. Es decir, los paneles van a entrar en 36 y ese voltaje va a ser regulado a 24 voltios. Es decir, mínimo 2 baterías en serie para esos dos controladores. Por último tenemos el C30-112, que es de 300 vatios. Tienen salida de 120 voltios. No tienen entrada de panel, no tienen entrada de corriente y batería de 12 voltios. Simplemente eso, ¿no? Entonces, pues, ahí está claro la función de cada uno con respecto a estas características, para que las tengan en cuenta en el momento de la comercialización y de asesorar al cliente. Ok, ya en este momento hemos visto todos los dispositivos que conforman el sistema, empezando por los paneles, conectores, controlador de carga, batería e inversores. Bien, ya tenemos en cuenta todos los dispositivos y cómo se conforma el sistema. Ahora, el siguiente paso, y de lo más importante ya en la parte de comercialización, es el dimensionamiento. Es decir,
cuántos paneles, cuántas baterías, cuántos controladores, cómo vamos a armar el sistema para que se ajuste a lo que nuestro cliente necesita. En primer paso está la presentación de datos. Esto es lo que tenemos que sugerirle a nuestro cliente que nos presente. Es decir, nos presenta luego de un estudio que él tiene que hacer para hacer las cosas de manera ordenada. Luego de un estudio tiene que presentarnos una tabla parecida a esta, describiendo qué dispositivos tiene, cantidad de cada uno de estos dispositivos, potencia de consumo de cada uno y cuántas horas se usa cada dispositivo en el día. De acuerdo a esto, nosotros vamos a tener en cuenta cuál es el consumo promedio por día de esa carga y cuál es el consumo de la potencia instantánea que se está generando en esa carga. Y de acuerdo a eso podemos ofrecerles nuestro sistema que le vaya a suplir la energía las 24 horas para que los dispositivos de nuestro cliente funcionen de manera correcta y el sistema pueda abastecerlos. Por ejemplo, ¿qué información tenemos aquí? En este ejemplo tenemos que el cliente tiene 4 focos LED. Cada foco le consume 8 vatios. Entonces vamos a tener que en focos tenemos 32 vatios. Y en promedio de uso por día se usa 4 horas. Entonces los 32 vatios por las 4 horas vamos a tener un consumo en iluminación de 128 vatios por día. Lo mismo para el TV, el terma, que es un calentador de agua, la nevera, una radio y una laptop. Entonces ahí podemos ver cuánto consume cada cosa. Por ejemplo, el terma es lo que más consume, 1200 vatios, pero se lo usa aproximadamente menos de una hora. Por lo tanto, vamos a tener en consumo solo 840 vatios. Mientras que la refri consume 80 vatios y se la resume en 12 horas. Porque puede que una refri esté funcionando las 24 horas, sí, está conectada a las 24 horas. Pero no todas las 24 horas está consumiendo su máxima potencia, que es cuando está encendido el compresor o está abierta la refri. Sabemos que las refri, conforme avanza la tecnología, cada vez consumen un poco menos, ¿no? Entonces se promedia a simplemente 12 horas de uso, teniendo en cuenta que eso es el tiempo aproximado que va a estar encendido el compresor y se van a estar consumiendo los 80 vatios, que es lo que nos da información en la placa la refri. Entonces 80 por 12 horas tenemos 960 vatios al día. Los demás son consumos pequeños, por ejemplo una laptop se trabaja por ejemplo 2 horas por día y está consumiendo cuando se la está cargando, ¿no? 2 horas por día se carga y tendríamos un consumo de 80 watts. Entonces, si sumamos todos esos consumos, vamos a tener 2288 watts por día. A ese consumo es que le vamos a hacer un sistema para que lo pueda soportar. Es decir, como lo vamos a hacer por las 24 horas, este cliente ya no va a usar energía eléctrica de CENEL, sino ya se va a alimentar totalmente de paneles solares. Y esta otra información que nos da 1432 es la potencia al instante, es decir, cuando todo está encendido en ese instante, yo tomo la potencia y voy a tener 1432 vatios. Es decir, está prendida la laptop, la radio, la refri, el terma, el LED de 32 vatios, el LED de 32 pulgadas y los 4 focos. O sea, todo está encendido en esa casa y me va a estar consumiendo 1432. Es decir, yo tengo que tener un sistema que me abastezca esa potencia. Bien, vamos al siguiente paso, que es donde le explico ciertos términos, ¿no?, que intervienen en el dimensionamiento y en el cálculo matemático intervienen estos factores. Por ejemplo, el rendimiento del panel solar. Digamos que hay pérdidas en esa transmisión en lo que recibe, la radiación solar que recibe y lo que genera el panel en DC. Entonces, digamos que hay una pérdida de un 20%. Entonces el rendimiento panel lo ponemos al 80%. Entonces ya tendríamos que el sistema, para cubrir ese 20%,
sobredimensionarlo en 20%. Por eso en el cálculo verán que la potencia total consumida al día se la va a multiplicar por un 20%, que es para sobredimensionarlo y cubrir la pérdida del 20%. Luego tenemos el factor de radiación, también interviene en el cálculo, es muy importante. Es un factor que no es constante, es variable de acuerdo a la posición geográfica y de acuerdo a las temporadas del año. Entonces lo que hacemos es tomar el menor factor de radiación del año para nuestros cálculos, para asegurarnos que en ese momento donde hay menos radiación, el sistema sea capaz de producir la energía que la carga necesita. Entonces por eso utilizamos la menor radiación, que en estándar es 3.5. Esto viene dado por kilowatts sobre un metro cuadrado, ¿no? Kilowatts por metros cuadrados. Y también es relativo a las horas de sol al día, es decir, 3.5 horas de sol al día. En estas 3.5 horas podemos decir que es que el panel de 120 vatios o el de 200 vatios nos van a generar esa potencia. Otro factor en el cálculo de las baterías es la profundidad de descarga. Como lo había mencionado anteriormente, con este factor nos aseguramos de que las baterías no se descarguen más de lo normal. Es decir, no vayan a sufrir una descarga tal de que manera que hayan daños en su estructura interna. Entonces lo máximo que podemos asegurar este valor es al 80%. Si ya se descarga más del 80%, se van a venir daños en el sistema y se van a ir quemando ciclos de vida de la batería. Entonces, como máximo el 80%. Claro está que entre más alto es este valor, por ejemplo, yo le pongo que no se me descargue más del 60% o que no se me descargue más del 50%, más baterías voy a necesitar. Entonces esto también hay que tener un criterio aquí, porque si el sistema sale muy caro, de pronto el cliente se asusta y no nos compra. Entonces tenemos que jugar con este valor de manera de no elevarlo mucho ni reducirlo mucho. En este caso, como máximo recomendable, el 80%. Bien, luego vienen las pérdidas de transformación. Es decir, hay pérdidas que se convierten en energía DC, se almacena en la batería, que es una pérdida en la carga, y de la batería sale para el inversor, que es una pérdida en la descarga. Entonces ahí aproximadamente vamos a tener un 20%. Puede ser menos, pero bueno, podemos ponerlo el 20% de pérdidas. Y luego un 15% de pérdidas de transformación del inversor, o sea, del rendimiento del inversor. Es decir, el inversor necesita una energía y va a ocupar una energía en hacer ese trabajo de DC, volverlo a AC. Entonces, en ese proceso, el inversor va a consumir energía de la batería. Entonces, aproximadamente el rendimiento del inversor está en un 15%. Entonces, podemos decir que en pérdidas ya tenemos aproximadamente un 35%, que es lo que tenemos que meterlos en el dimensionamiento para cubrir este valor. Ahora sí vamos con las fórmulas. Bien, las fórmulas para calcular el panel es sencillo, ¿no? Solo intervienen 4 factores en esta fórmula. Lo demás es criterio. Por ejemplo, consumo diario, habíamos visto que eran 2.288 watts. Y la compensación por el rendimiento del panel, que es el 20% que les mencioné hace algún momento. Entonces aquí sobredimensionamos el sistema en un 20% para cubrir esa pérdida del panel. Y esto lo dividimos para la potencia del panel, que lo seleccionamos de acuerdo a lo que tengamos, a lo que nos sea posible. En este caso he seleccionado el panel de 200 porque es el más grande que tenemos y siempre vamos a necesitar que en nuestra instalación salgan los menos paneles posibles, ¿no? Entonces he seleccionado el panel de 200 vatios y esto multiplicado por el factor de radiación. El factor de radiación he tomado como 3.5, de pronto
Si en algún momento necesitan ya tener algo específico, pueden poner las coordenadas del lugar en un link que les voy a proveer y ahí les va a decir, en este lugar, según las coordenadas geográficas introducidas, la radiación solar es tal. Es decir, si van a poner un panel en Quito, en Machala, en Ambato, en cualquier parte del país, las coordenadas son diferentes y la radiación va a ser diferente, ¿no? Entonces pueden tener radiaciones un poco menores o un poco mayores. Pero en total he tomado 3.5 porque en algún momento vi que es la menor del año. Entonces, de acuerdo a eso, de este cálculo, el resultado serán 4 paneles. Para cubrir la carga del cliente vamos a necesitar 4 paneles de 200 watts. Bien, ahora hacemos otro cálculo, que es para el controlador de carga. Bien, ya sabemos que por cada panel de 200 vatios nos va a consumir 5.56 amperios. Entonces, si yo pongo los 4, voy a tener una corriente de 22.24 amperios que va a sobrepasar el límite del controlador de carga. Entonces voy a necesitar uno adicional. Es decir, si voy a utilizar un inversor ya con entrada de panel, por ejemplo uno de los off-grid, que ya tienen entrada para panel, voy a necesitar también un controlador de carga adicional por limitación de corriente. Porque en ese que tiene el inversor me va a sobrepasar la corriente que admite. Entonces tengo que poner uno adicional. Bien, vamos ahora a seleccionar el inversor. Para seleccionar el inversor tenemos que cubrir 3 puntos importantes. El primero es que pueda cumplir y pueda soportar la potencia instantánea de la carga. La carga al instante, cuando está todo encendido, vimos que consume 1432. Entonces, por ende, tenemos que seleccionar un inversor que vaya a consumir, que vaya a suplir esa potencia, que sea capaz de soportar esa potencia. Entonces tenemos el modelo LS1522 y el modelo 2022. El 1522 puede soportar hasta 1500 watts, que vemos que soporta la potencia del cliente, o el 2022 que soporta hasta 2000 watts, que ya da un poco más. Entonces, por criterio, siempre preferir el que se ajusta más a la carga, para no tener sobras, ¿no? Ya que si tenemos sobras también va a haber un consumo de baterías que se va a estar dando por gusto, se lo va a estar perdiendo sin utilizarlo. Entonces por ese lado elegimos el 1522, que es de 1500 watts. Otro punto importante también, que el voltaje de salida AC sea compatible con la carga, es decir, este inversor tiene voltaje de salida, podemos verlo aquí, 120 voltios AC, es decir, sí va a poder suplir con lo que da la carga, porque la carga se va a conectar a 120 voltios AC. Todos los dispositivos mencionados en la tablita se conectan a 120 voltios AC. Si hubiera en esa tabla un aire acondicionado, quedaría fuera del sistema, porque a los aires acondicionados funcionan a 220, 240 voltios. Entonces nuestros inversores no dan ese voltaje. Pero como todo está dentro del rango de los 120 voltios, entonces en este punto también cumple nuestro inversor seleccionado. Y por último, tiene que ser compatibles con los paneles seleccionados. Es decir, como seleccionamos paneles de 200, que dan 36 voltios, la entrada de panel de nuestro inversor también tiene que admitir ese voltaje. Y como vemos en la placa del inversor, el PBIN también soporta 36 voltios de inversor. Ok, entonces hemos visto que cumplimos estos 3 puntos, nuestro inversor los cumple, entonces seleccionamos el inversor LS1522 y tenemos que tener en cuenta el resto de datos de la placa. Por ejemplo, corriente de panel solar hasta 20 amperios y que tiene cargador de batería de 24 voltios. Es decir, tenemos que tener ese voltaje en baterías para que se carguen correctamente. Ahora pasamos al cálculo de baterías, una fórmula también muy pequeña, en donde ponemos el consumo diario
y lo dividimos para el voltaje del sistema. Como vimos, nuestro inversor va a funcionar a 24 voltios. Este va a ser el voltaje del sistema, porque a este voltaje va a funcionar nuestro sistema, multiplicado por el factor de descarga, que lo fijamos a 0.8. O sea, nuestro sistema de baterías máximo tiene que descargarse al 80%. Lo máximo recomendado. Y también por el porcentaje de pérdidas. Es decir, como hay un 35% de pérdidas, entonces vamos a multiplicar por 1 menos ese 35%, que nos da el 65%. Es decir, vamos a suplir ese 35% que hay de pérdidas. Haciendo todo eso, nos da como resultado que este sistema va a consumir 183 amperios. Es lo que necesitamos para que nuestro sistema fotovoltaico cubra esa carga las 24 horas, tal como se daba en la tabla. Entonces, en conclusión, el banco de baterías necesario para sostener la carga tiene que poder ofrecer por lo menos 183.33 amperios a 24 voltios. Entonces eso lo podemos conseguir con 4 baterías de 100 o también con 4 baterías de 150. En caso de no tener en stock en ese momento baterías de 100, podemos ofrecer 4 de 150. Si armamos en series paralelos, en un arreglo de serie paralelo, podríamos tener 2 baterías en serie de 100 y 2 baterías de serie en 100 también conectadas en paralelo con las primeras. Entonces ahí tendríamos 200 amperios a 24 voltios. Entonces con eso cubriríamos esta demanda, que es de 183.3 amperios, 24 voltios. Bien, en total el dimensionamiento nos arroja que para cubrir esa demanda de ese sistema que se presenta en la tabla necesitamos 4 paneles de 200 watts, un controlador de carga, 2 conectores MS4 2-1. Recordemos que son 2 porque se unen 2 al inversor y 2 más van al controlador de carga adicional por limitaciones de corriente. Entonces por eso utilizamos 2 de 2-1 y 2 MS4 para conectarse respectivamente a los MS4 2-1. Vamos a necesitar un inversor LS1522 y 4 baterías de 100 amperios. Con este sistema vamos a suplir la demanda de nuestro cliente. Ok, es todo. Hemos cubierto todo el sistema. De haber dudas, les dejo mis datos. Mi nombre es Jorge Viteri, el soporte si se usa. Mi extensión es la extensión 120, el número de soporte al que me pueden contactar y mi correo electrónico al que pueden enviar cualquiera de sus consultas y estaré gustoso de atenderlas, bueno, y resolverlas. No solo para consultas, también pueden ser algunas sugerencias que nos ayuden a mejorar. Bien, muchas gracias por la atención y sepan que estamos prestos para ayudarnos y así crecer todos en conjunto. Muchas gracias.